edición del Informativo Regional, el espacio del Gobierno Regional de Apurímac, donde les contaremos todas y las más principales actividades que venimos llevando a cabo. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Diana, y muy buenas tardes a todos, toda Apurímac que nos sintoniza en estos momentos. Así, Diana, llegaremos todos los días en este horario para contarles a través de este espacio todas las actividades que viene desarrollando la actual gestión del Gobierno Regional de Apurímac, liderado por el gobernador Percy Godoy Medina. Cuéntame, ¿qué tal tu semana, Javier? Muy bien, Diana, pero lo que más me emociona es ver cómo nuestra región sigue cambiando con obras y proyectos que están llegando a cada distrito y a cada provincia de nuestra región Apurímac. Es cierto, y hoy tenemos notas cargadas de buenas noticias, porque las buenas obras también son noticias. Así que, señoras y señores, acomodémonos porque iniciamos desde hoy el informativo regional. ¡Atención, Abancay! Les informamos. Bien, iniciamos esta primera edición del informativo regional hoy 25 de agosto con la entrevista al licenciado Caleb Villaca Janampa, el subgerente de programación multianual de inversiones OVNI del Gobierno Regional de Apurímac. Muy buenas tardes, licenciado Caleb. Tenemos algunas preguntas que formularle el día de hoy y vamos a iniciar con las preguntas de Diana. Adelante, Diana. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué avances concretos se han logrado en la gestión del financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Y para cuánto nos corresponde para nuestra región Apurímac? En primer lugar, saludar a toda la población que nos escucha por este medio y también muy agradecido con Dios por este día maravilloso. Asimismo, agradecer al señor gobernador por la confianza que nos ha dado para poder trabajar en el Gobierno Regional de Apurímac. Es necesario revisar nuestros indicadores presupuestales a nivel del Gobierno Regional de Apurímac y esto en base a las diferentes fuentes de financiamiento. A ver, la ejecución presupuestal, la capacidad de gestión no solamente es gastar el recurso que se tiene en el presupuesto institucional de apertura. Entonces, en el gobierno regional se ha trabajado desde el primer momento y pues para este año, que es el tercer año de gestión del gobernador Percy Godoy Medina, se reflejan resultados positivos debido a que recursos ordinarios representa el mayor porcentaje en el gobierno regional. Entonces, el recurso ordinario es principalmente la gestión que desarrollan nuestras autoridades, en este caso del gobernador. Entonces, esto principalmente de proyectos que han sido revisados por los diferentes sectores de los ministerios del Gobierno Nacional, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, y el resultado de eso es que para este año tenemos una proyección de tener un recurso de más de 850 millones, esto considerando principalmente obras financiadas por recursos ordinarios, asimismo también por obras por impuestos. Entonces son los indicadores financieros que podemos informar en este primer momento. Muy bien, licenciado Caleb. En relación a la gestión de financiamiento del Gobierno Regional Apurímac, ¿cómo se priorizan los proyectos que requieren recursos adicionales? Bueno, en este caso, uno es la priorización como Gobierno Regional, que nosotros respetamos los factores como el cierre de brechas, asimismo también la culminación y cierre de proyectos.
Así también los sectores, porque el presupuesto institucional del gobierno regional no es suficiente para poder cubrir todas las demandas que tiene nuestra región. Entonces, lo que hacemos es acudir a los diferentes ministerios del gobierno nacional para poder lograr el financiamiento y así garantizar la culminación y cierre de estos proyectos. Y son diferentes factores. Los ministerios tienen dispositivos legales donde que un expediente tiene que contar con los requisitos mínimos. En ello es lo que trabajamos como equipo técnico del gobierno regional de Apurímac. Claro, se entiende. Y hablando en cifras, ¿qué monto se ha solicitado y qué porcentaje corresponde a las obras que están por culminarse? Bueno, en este caso es una política nacional donde que primero nosotros como gobierno regional tenemos que garantizar presupuesto para culminar. Hacemos un sustento técnico financiero indicando de que inversiones que están en ejecución garantizamos la culminación por las diferentes fuentes de financiamiento y recién en base a ello también el gobierno nacional nos atiende los nuevos proyectos que también se sustentan técnicamente, esto ante los sectores correspondientes. Muy bien, estamos con el licenciado Caleb Pillaca Janampas, subgerente de Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Apurímac. Licenciado, sobre la escala de ubicaciones en el índice de proyectos, ¿en qué posición se encuentra actualmente Apurímac dentro de la escala de ubicaciones en el IP? Bueno, este tema del índice de competitividad regional desarrollado por el Instituto Peruano de Economía, claramente hace unos meses ha sido difundido, donde que la región de Apurímac ascendió 7 posiciones del puesto 19 al puesto 12. Su mayor avance se dio en el pilar entorno económico, en el que pasó del último puesto al puesto 15, que es uno de los indicadores. Asimismo, también la región tuvo los mayores incrementos en los indicadores del PBI real y apertura externa durante dicho periodo en un contexto de mayor producción minera. Asimismo, tuvo el tercer y cuarto mayor incremento en puntaje en los pilares de educación y salud. Entonces, en concreto, el gobierno regional es una de las entidades regionales que ha tenido mayor crecimiento. Si nosotros verificamos la información publicada por el Instituto Peruano de Economía, tiene 9 puntos de ascenso. Entonces, es un indicador bastante resaltante para nuestra región y precisar también de que el índice de crecimiento refleja en diferentes factores, educación, salud y economía, que son las principales de acuerdo a esta evaluación del Instituto Peruano de Economía. Claro, y hablamos también de que para llegar a cierto porcentaje tenemos que considerar ciertos criterios. ¿Cuáles son los criterios que se vienen a considerar para decir que estamos en esa posición? Bueno, en este caso, considerado por esta entidad que es una institución nacional que desarrolla trabajos de investigación, ha utilizado indicadores del entorno económico como es el PBI real, el tema de gasto per cápita mensual, el acceso al crédito, en el tema laboral, el ingreso por hora por trabajo, formalidad laboral, fuerza laboral educativa, infraestructura, acceso al agua, acceso a saneamiento, acceso a agua clorada, continuidad en la provisión de agua, en el sector salud, desnutrición crónica, anemia infantil, vacunación, educación, inclusión secundaria, logro educativo en primaria en lectura, colegios con acceso a internet, locales escolares con acceso a agua, instituciones, en el factor instituciones, resolución de expedientes judiciales, recaudación municipal por habitantes, conflictividad social, comisarías en buen estado. Entonces, son estos los indicadores por cada factor que hace la evaluación y con los trabajos que viene desarrollando el gobierno regional con la ejecución de obras
contribuimos principalmente a estos factores. Licenciado Calef, respecto a las evaluaciones técnicas, ¿cómo se garantiza que estas evaluaciones cumplan con los estándares de calidad y transparencia? En este caso, como mencionaba, de que cada sector tiene requisitos mínimos que hay que cumplir, como equipo técnico del gobierno regional, se viene trabajando en coordinación con estos sectores y gracias a la aprobación técnica sectoriales que logramos los 67 millones para el proyecto Defensa Ribereña de Chalhuanca, asimismo también para proyectos de riego en las 27 comunidades de Andahuaylas, que es reflejo de que en esta gestión se está trabajando priorizando la calidad técnica de los expedientes técnicos. Muy bien, hemos tenido la entrevista al licenciado Calef Villaca Janampa, el subgerente de Programación Multianual de Inversiones OFMI del Gobierno Regional de Apurímac. Esta entrevista iniciando nuestra programación del informativo regional. Muy bien. Y veredas. Y empezamos con las noticias. Pistas y veredas en Maucacalle, Saguanay. Con una inversión superior a los 6 millones de soles, el gobierno regional de Apurímac dio inicio a la construcción de pistas y veredas en los sectores de Maucacalle y Saguanay en el distrito de Tamburco. Una obra que modernizará las vías de comunicación y mejorará la imagen urbana, beneficiando a cientos de familias que esperaron por esta obra muchísimos años. Nos vamos con las imágenes. Hoy, queridos vecinos de Maucacalle, Maucacalle en castellano dice calle vieja, pero ya no, aquí vamos a tener modernas pistas, modernas vías de acceso que ustedes han esperado por mucho tiempo. Venimos a decirles resultados concretos, obras de desarrollo, inversiones históricas que el pueblo apurimeño ha esperado durante muchos años y hoy los estamos haciendo realidad. El mensaje que nosotros le damos a nuestro pueblo es un mensaje claro de que aquí hemos venido a solucionar problemas, a tomar decisiones con pantalones bien puestos, porque el pueblo necesita acción y eso es lo que le estamos dando. Estamos bien ordenados, bien encaminados y con inversiones históricas para la región de Apurímac en este gobierno regional que hoy nos ha tocado encaminar. Muchas gracias y decirle desde aquí todo el compromiso de Apurímac para Tamburco y Abancay. Ustedes saben que nuestro distrito tiene 83 años de creación política y es por primera vez que una gestión de una gobernación le da tanta importancia a nuestro distrito de Tamburco. Yo debo de mencionar que se está invirtiendo cerca de 100 millones de soles
viales en el distrito de Tamburco. Históricamente es la primera vez y por eso tributémosles un fuerte voto de aplausos. Es importante recibir a la talla de personas que traen obras y no vienen con las manos vacías. Señor Percy Godoy, muchas gracias a nombre de este sector importante del distrito de Tamburco. Quiero agradecer a nuestro gobernador por habernos devuelto la esperanza a este sector de Maucacalle, Sahuanay, que durante muchos años hemos tenido la indiferencia, la ausencia de nuestras autoridades. El día de hoy este sueño se ha cumplido. Alegre estoy, papá. Nunca yo me pensaba que voy a ver estas veredas. Muchas gracias, señor gobernador. Por esa gracias, señor gobernador. Gracias. Gracias, gobernador, por su gran apoyo que está brindando a este pueblo olvidado. Felices porque es una vía que va a conectar precisamente hasta la altura donde está nuestro colegio. Estamos muy agradecidos al gobernador regional porque años hemos vivido así, sin desarrollo, ¿no? En nuestro barrio. Estamos agradecidos. Es el gran desarrollo que se viene para nosotros, para la generación que nos sigue atrás. Gobierno Regional de Apurímac, unidos. Proyectos como este se vienen ejecutando en esta gestión, proyectos que han sido esperados por años por la misma población. ¿Es así, Javier? Así es. Y vamos a seguir con las preguntas al licenciado Caleb Pillaca. Y una pregunta muy importante, licenciado. ¿Cuáles son los trabajos que se ha coordinado con el Ejecutivo sobre obras de impacto en nuestra región de Apurímac? Sí, es muy importante este factor de la coordinación con el Ejecutivo porque el mayor presupuesto está en el Gobierno Nacional. Para ello, lo que nosotros hacemos como Gobierno Regional es desarrollar informes técnicos de sustento, informes financieros, informes legales y así también solicitar a los mismos sectores diferentes informes, como por ejemplo a la Dirección de Macroeconomía, a la Dirección de Tesoro Público, Presupuesto Público, a la DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas, y así también para respaldar todo el aspecto legal de todos estos informes se solicita el informe previo a la Contraloría General de la República. Entonces son entidades rectores, entes rectores que emiten su opinión para poder nosotros solicitar el financiamiento al Ministerio de Economía y Finanzas. Es gracias a todo este trabajo técnico que se realiza cuando en el peruano se publica diferentes dispositivos legales para financiamiento de inversiones. Siempre hay un proyecto que sale para el Gobierno Regional de Apurímac. Entonces, eso es lo que trae presupuesto en beneficio de toda la población de Apurímac. Claro, y así como dice usted, ¿no? Se muestra con hechos, ¿no? Como hace su ejemplo, que en el diario peruano, cada que se salen las obras, salimos siquiera a Apurímac y de alguna manera nos hacemos notar. Licenciado, ¿algo más que nos quiera comentar? En estos últimos días se han publicado decretos supremos, resoluciones ministeriales y desde la Ley de Crédito Suplementario siempre salen proyectos, se publican inversiones para Apurímac. Y es importante también decir de que también vamos a tener proyectos bicentenario en la región de Apurímac. El proyecto Manuel Vivanco de Andahuaylas, Libertadores de Chalhuanca, María Auxiliadora, son 3 proyectos que se ha venido trabajando articuladamente con el Ministerio de Educación y pues se publicó en el diario El Peruano el decreto supremo para financiar estas inversiones. Entonces son proyectos como La Salle, el aeropuerto de Andahuaylas, Hospital Guillermo Díaz de Abancay, hospitales a nivel de las 7 provincias de Apurímac, proyectos de riego, carreteras que se vienen trabajando. En su momento también detallaremos sobre estos proyectos. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí,
Agradecemos la presencia del licenciado Caleb Pillaca Jaramba, subgerente de programación multianual de inversiones del Gobierno Regional de Apurímac. Diana, nos vamos con más información luego de este pequeño corte. Retornamos. Y la tecnología también llegó a Apurímac. Se hizo la demostración del moderno dron y receptor GNSS geodésico con la presencia de nuestra primera autoridad regional, Percy Godoy Medina. Hay que indicar que este equipo reducirá los tiempos de levantamiento topográficos, capturando datos en grandes extensiones de terreno con imágenes de alta resolución. Adelante con las imágenes. Durante mucho tiempo, la distancia y los desafíos de nuestra geografía han hecho que el progreso fuera lento en la construcción de carreteras. Pero hoy, el Gobierno Regional de Apurímac, bajo el liderazgo y la decisión política de nuestro gobernador Percy Godoy Medina, se adquirió un moderno dron con su cámara de alta resolución. Contamos con el dron Wintra de generación 2. Cuenta con una cámara de 42 megapíxeles, los cuales nos da un resultado en lo que es ortofoto con una resolución muy alta, ¿no? Es uno de los mejores que se encuentra en el Perú. Este equipo nos permite una recopilación de datos más rápida en el levantamiento topográfico de nuestras vías de comunicación. Lo que antes nos tomaba semanas o meses, ahora lo logramos en apenas 4 días. Anteriormente los trabajos de campo se hacían semanas, meses, ¿no? En este caso estamos haciendo en 4 días, que es un récord, ¿no? Este equipo está preparado y equipado para los grandes e históricos proyectos que la actual gestión viene ejecutando en toda nuestra región Apurímac. Gobierno Regional de Apurímac, unidos por el pueblo. Nos trasladamos hacia la provincia de Cotabambas, al distrito de Coyurqui. Allí avanza a paso firme la construcción de la institución educativa Rufino Montesinos Ugarteche. Esta construcción de la institución educativa Rufino Montesinos Ugarteche, obra también esperada por muchísimos años y que tiene un presupuesto de 8 millones de soles de inversión y un avance físico actual que supera el 70% y se garantiza una educación de calidad para todos nuestros estudiantes. Nos vamos con las imágenes. Moderna infraestructura educativa cuenta con un presupuesto de inversión de más de 8 millones de soles y actualmente tiene un avance físico superior al 70%. La nueva infraestructura contará con bloques de aulas, áreas deportivas multiuso totalmente techadas, auditorio, sala de uso múltiple, biblioteca con centro de cómputo, oficinas administrativas, cercos perimétricos. Esta notable obra, que forma parte del compromiso regional con la educación, brindará a la comunidad estudiantil un entorno moderno, seguro y totalmente equipado, acorde a los estándares pedagógicos actuales.
Además, el proyecto contempla el componente de equipamiento, compuesto por mobiliario, equipamiento nuevo y tecnología educativa de última generación. Asimismo, contará con vivienda para docentes completamente equipados. Gobierno Regional de Apurímac, unidos por el pueblo. Así, en esta gestión se vienen también ejecutando varias instituciones educativas para el beneficio de nuestra niñez, de nuestra juventud, porque tener buenas infraestructuras en los colegios ayuda mucho en la educación. Sí, se está dando importancia en la actual gestión regional a la construcción de nuevos espacios educativos que darán dignidad, calidad en la educación a todos nuestros estudiantes de los diferentes niveles educativos, inicial, primaria, secundaria, y no nos olvidemos, Diana, que también se vienen llevando a cabo obras en institutos de educación superior. Esto se demuestra que la educación, la salud, la infraestructura vial está priorizado por el gobernador Percy Godoy Medina. También hay que destacar, Javier, que no solamente lo hacemos en 1 o 2 provincias, sino estas obras se vienen ejecutando en las 7 provincias de nuestro querido Apurímac. Bien, ahora ya podemos pasar a otro tema que también es importante. Otro sector es el sector de agricultura. Vamos a hablar de una obra en Uranmarca, que es una obra relacionada al riego para beneficio de muchos agricultores. Vámonos a la provincia de Chincheros, en el distrito de Uranmarca, una importante obra de riego que tiene más del 50% de ejecución. Y son más de 1.300 agricultores quienes se van a beneficiar con esta inversión, que es superior a 8 millones de soles. Adelante con la información. Riego Uranmarca continúa avanzando a paso firme, en beneficio de más de 340 familias agricultoras, como parte de las acciones para impulsar el desarrollo agrícola en la provincia, y gracias a la decisión política del gobernador regional Percy Godoy Medina. El licenciado Cristian Loaiza Pillaca, gerente de la subregión Chincheros, realizó una visita técnica de verificación a la obra de riego de los comités de Riego Tambo, Cochabamba y Mollebamba, en el distrito de Uranmarca. Muy buenos días, a nombre de la Unión Regional, por encargo de nuestro gobernador, el señor Percy Godoy Medina. El día de hoy estamos acá, constituidos en el proyecto que venimos ejecutando, es el riego de Uranmarca, en los 3 sectores. Hoy día estamos presentes en el reservorio número 2, que ya hemos concluido, ya está apto para entrar en servicio, con una capacidad portante de 2.400 metros cúbicos. Este es el segundo reservorio que concluimos, y el primer reservorio de 1.200 metros cúbicos en la parte baja ya se ha culminado. A esta fecha, este reservorio es el más grande a nivel de la provincia de Chincheros en capacidad, con 2.400 metros cúbicos, que también ya podemos ya indicar que está concluido ya al 100%, y ya estamos también en la construcción del último y tercer reservorio, que es de 1.200 metros cúbicos. Mi agradecimiento a nuestro gobernador y también a todo el equipo que hace posible que estos proyectos estén en esta etapa de ejecución, ya en las etapas casi de culminación. Durante su recorrido, la autoridad subregional constató con satisfacción que el reservorio de Sijllapata, con una capacidad de 2.400 metros cúbicos, se encuentra en su fase final de construcción. Asimismo, entre Sijllapata y Cochabamba se vienen ejecutando trabajos de relleno compacto de zanjas, entre otros trabajos. De esta manera, el gobierno regional de Apurímac reafirma su compromiso con el desarrollo agrícola, trabajando con responsabilidad y transparencia en beneficio de la población. Gobierno Regional de Apurímac, unidos por el pueblo.
Así es, este desarrollo en los agricultores es muy importante para el avance de nuestra región y es una muy buena propuesta que está dando esta gestión en querer avanzar con obras que están más del 56% de avance y no las dejamos a medias, sino que también tratamos de completarlas, de dejarlas culminadas. Así es, Diana, y hay que recordar a toda nuestra población que paralelamente en este sector de riego y agricultura se vienen desarrollando obras en diferentes distritos, diferentes provincias. No nos olvidemos, aquí en la provincia de Abancay, en Curahuasi, se están realizando obras de riego. Como hemos visto ahorita en Uranmarca también, igual en la provincia de Aymaraes. Es decir, todas las provincias de nuestra región Apurímac están atendidas en este importante sector que es la agricultura y riego. Muy bien, siendo exactamente las 2:33 de la tarde de nuestra primera edición, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a retornar con más información aquí en el informativo regional. Volvemos. Muy bien, seguimos con más informaciones aquí en el informativo regional en esta primera edición correspondiente a hoy, lunes 25 de agosto. Tenemos más información que alcanzarles a todos ustedes sobre las actividades, acciones, construcciones, obras que viene realizando el gobierno regional de Apurímac. Adelante, Diana. Así es, y ahora nos trasladamos a la capital, a Abancay. Hay que informarle a toda nuestra población abanquina que pronto se iniciará el histórico proyecto de la Vía Alterna, más conocida como la Vía Evitamiento 2, una obra asfaltada con más de 80 millones de soles. Esta importante obra que va a solucionar ya definitivamente este tránsito caótico en el centro de la ciudad de Abancay con estos vehículos de alto tonelaje que diariamente dificultan el tránsito, perjudican las pistas centrales de nuestra ciudad. Y con este proyecto de esta vía alterna que ya tiene el presupuesto correspondiente, como ya lo dijo Diana, son más de 80 millones de soles, se solucionará definitivamente este problema. Bien, a ver si tenemos las imágenes, por favor, de lo que será muy pronto esta vía alterna de Abancay. Vámonos con las imágenes.
Ya estoy harto de vivir así. El desarrollo ya no es una opción. Gracias a la decisión política del gobernador Percy Godoy Medina del gobierno regional de Apurímac, en Abancay se está construyendo una vía alterna que no solo reducirá el tráfico, significa conectividad, menos tiempo perdido, mejor calidad de vida. Una nueva vía de más de 16 kilómetros que conectará San Gabriel, Illanya, Mariño, Aymas, Marcahuasi y el mirador de Tarapasa. Además, se construirán puentes de interconexión que unirán la vía alterna con la ciudad de Abancay. Una inversión de más de 73 millones de soles que impulsará la economía local. Abrirá rutas al turismo y nos unirá como región. Esta carretera es más que concreto, es el camino al progreso. Gobierno Regional de Apurímac, unidos por el pueblo. Muy bien, una buena noticia para Abancay, esto de la vía alterna que tanto tiempo hemos esperado aquí en la capital de la región. Esta vía alterna que tendrá dentro de sus componentes los puentes de interconexión que van a descongestionar ya definitivamente este problema de los vehículos pesados. A diario escuchamos las quejas de los vecinos que viven por este sector, principalmente en Sehuane, Prado Alto, Tamburco, que los vehículos de alto tonelaje diariamente invaden sus domicilios con polvo, con la bulla y todo esto. Con este proyecto de la vía alterna se solucionará definitivamente. Y hay que recordar nuevamente que son 80 millones de soles que se van a invertir en esta obra, Diana. Así es, Javier, y también hay que hacer un hincapié de que esto va a traer mayor seguridad a las familias, ¿no? Que envían a sus hijos, a los escolares, ¿no? Poder aproximarse a las escuelas y a veces ven camiones pesados que también pueden jugar en contra, ¿no? Y esta obra también es pensado para esta población. Y hay que recordar, Diana, también por donde va a transcurrir esta importante vía alterna, los vecinos van a ser beneficiados, porque será una pista de doble sentido, totalmente asfaltada, que traerá desarrollo. Y lo más importante, que en su construcción habrá mano de obra de mucha población, principalmente de estos sectores, permitiendo el desarrollo económico y, por supuesto, la felicidad de todas las familias que viven en ese sector. Así es, nuestro gobernador Percy Godoy Medina también está prestándose a abrir puestos de trabajo para la misma población abanquina. Así es. Nos vamos con más información. Este es el informativo regional del Gobierno Regional de Apurímac. En esta nuestra primera edición les recordamos que estaremos todos los días en el horario de 2 de la tarde a 3 de la tarde, llevándoles todas las informaciones que viene desarrollando el Gobierno Regional de Apurímac. Ahora sí, Diana, nos volvemos al sector educación y hay un tema muy importante que era solicitado no solamente por los alumnos, sino también por los padres de familia, docentes, sobre un problema que había en la institución educativa Fernando Belaúnde, primeramente vamos a ir a la cobertura metálica de la institución educativa industrial de Abancay. En la institución educativa Abancay sufrían los alumnos diariamente estas inclemencias del clima, del sol, de la lluvia, del calor, que no eran atendidos por mucho tiempo, y ahora sí, en esta gestión se atendió y está a punto de concluir esta construcción de coberturas metálicas en la institución educativa industrial. De hecho, esta obra es bajo una promesa que hizo el gobernador regional cuando fue a visitar a este colegio industrial, ¿no? Y también esta obra cuenta con una inversión de más de 1.200.000 soles, donde vamos a beneficiar a estudiantes en sus actividades académicas, deportivas y culturales. Adelante con las imágenes.
Agradecer al señor gobernador, las cuales las promesas que se hacen se cumplen, ¿no? Y se cumplen en base a lo que viene a ser la necesidad de nuestra población estudiantil. Lo felicitamos y agradecemos a lo que viene a ser a nombre de la comunidad industrialina a esta gestión del señor Percy Godoy Medina. Tenemos un promedio de 514 estudiantes, las cuales vienen de diferentes localidades. Muchos que concluyen lo que viene a ser quinto de secundaria dijeron, por lo menos vamos a tener la oportunidad de haber estado en lo que viene a ser en estas losas deportivas con lo que viene a ser la cobertura o los techos correspondientes. El proyecto consta de 5 componentes, son divididos en 2 bloques, en este caso de 2 losas deportivas, a través de obras provisionales como primer componente. Dentro de ellos se consta todo lo que es demoliciones. Un segundo componente que es estructura, desde la cimentación, columnas, vigas, y lo que es la principal estructura metálica, la cobertura de una losa que consta aproximadamente de 700 metros cuadrados, y una segunda losa de 1.400 metros cuadrados como área techada. Tercer componente tenemos lo que son instalaciones sanitarias, que comprende todo lo que son evacuaciones fluviales, instalaciones eléctricas como cuarto componente, que abarca todo lo que a las dos coberturas, y como último componente tenemos lo que son prevención y mitigación ambiental. La ejecución netamente de la estructura metálica ha sido por administración directa, y de esa manera hemos podido dar oportunidad también al equipo técnico, en este caso que nos ha acompañado en lo que es soldadores. Hemos tenido la oportunidad y dicha de que nos acompañen ex alumnos de este mismo colegio industrial en todo lo que es en estructuras metálicas, ¿no? Y una decisión política del presidente regional ha sido para que podamos brindar mejores condiciones educativas, tanto en lo que viene a ser cultural, cívicas y deportivas, ¿no? Y es un proyecto anhelado por más de 10 años. Gobierno Regional de Apurímac, unidos por el pueblo. En muchas visitas de este colegio, de esta institución educativa industriales, se escuchaban, ¿no?, testimonios de alumnos que decían que no podían hacer deporte, la educación física a veces se suspendía. ¿Por qué? Porque estamos en un clima donde llueve, o también la inclemencia del sol, donde hace mucho sol, ¿no? Y por las recomendaciones que son obvias, no pueden estar tan expuestos. Entonces, estas obras les van a beneficiar muchísimo en este aspecto, Javier. Así es, y hay que recordar, Diana, que no solamente se construirá o se viene culminando ya la cobertura metálica en la losa deportiva, sino también en el patio central, donde diariamente los alumnos hacen su formación. Ahora sí, ya tiene este techo que era esperado por mucho tiempo, de una gran dimensión, cubre totalmente, y tiene otros componentes como las barandas, los servicios higiénicos, la iluminación en estas losas, que le darán comodidad, que le darán eso que tanto esperaban los docentes, los padres de familia, los alumnos, en esta institución industrial que tiene muchísimos años de tradición, de trayectoria en nuestra capital de la región, Abancay. Claro, Javier, en esta gestión no solamente traemos obras, sino traemos obras modernas, obras que realmente van a ayudar mucho a la población. Y ahora nos vamos a la provincia de Chincheros, al centro poblado de Ojepata. Tenemos una obra en la institución educativa Fernando Belaúnde Terry, donde también estamos registrando el avance físico del 82%, porque la educación es importante para el gobierno regional de Apurímac. 82% de avance físico significa que muy pronto los alumnos contarán con estas nuevas infraestructuras. Y atención, no solamente son las infraestructuras físicas, sino que estarán también totalmente equipados de acuerdo a los estándares de una educación de calidad. Esta obra en Ojepata, la institución educativa Fernando Belaúnde Terry, atenderá a más de 200 alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria. Vamos a ver las imágenes desde Ojepata. Adelante. Ojepata, la obra no para.
obra de la infraestructura educativa integral. Fernando Belaúnde Terry, de Ojepata, registra un avance físico del 82%. Continuando con el trabajo de verificación en las distintas obras que viene ejecutando el gobierno regional de Apurímac a través de la subregión Chincheros, en representación del gobernador regional, Percy Godoy Medina, el gerente de la entidad, licenciado Cristian Loaiza Pillaca, se constituyó a la obra del Colegio Integrado Fernando Belaúnde Terry, a fin de verificar los avances de los trabajos que se viene ejecutando y de esa manera garantizar una obra de calidad en beneficio de la población estudiantil del centro poblado de Ojepata, distrito de Ranracancha. Este importante progreso refleja el sólido compromiso del gobierno regional de Apurímac por cumplir con los acuerdos asumidos con la población. Gracias a esta obra, los niños, niñas y jóvenes del centro poblado de Ojepata muy pronto contarán con una infraestructura educativa moderna, segura y adecuada para su desarrollo integral. Gobierno Regional de Apurímac, unidos por el pueblo. Escuelas modernas en toda la región Apurímac es una obra que va a dejar marcado de esta gestión, ¿no? Que se vienen ejecutando, donde estamos priorizando sobre todo a los alumnos. Y qué bonito que en esta institución educativa se abarque inicial, primaria y secundaria, Javier. Así es, la provincia de Chincheros está muy contenta con esta obra que renueva todo lo que es la educación en estos 3 niveles. Y hay que recordarles nuevamente que ya tiene un avance de más del 80%. Es decir, muy pronto estaremos informando aquí en el informativo regional ya su pronta inauguración y entrega. Y qué bonito se siente, Javier, que no solamente se hacen obras en capitales de provincias, sino también en los centros poblados que tanta falta se hace. Así es, se está dando oportunidad de trabajo y esta gran oportunidad de una educación con calidad en los distritos y en las provincias de nuestro querido Apurímac. Seguimos con más información, Diana, y hoy vamos a hablar un tema muy importante que es la inclusión femenina en el trabajo. Les contamos que en la obra de construcción del monumental Estadio de Condebamba, donde se vienen construyendo ya totalmente las tribunas que van a tener una capacidad de más de 18,000 espectadores en el Estadio de Condebamba, nuestras damas vienen trabajando áreas claves como la carpintería, albañilería y otras áreas, dando paso a la igualdad y a las oportunidades. Claro, el gobierno regional de Apurímac, liderado por el Percy Godoy Medina, promueve más de 15,000 empleos en toda la región. Adelante con la información de este hermoso estadio. Mi nombre es Elías Sierra Peña. Me siento orgulloso de poder trabajar en este hermoso proyecto del Estadio Monumental de Condebamba. He aprendido a trabajar en albañilería, en carpintería, en ferrería. Que todas las mujeres tenemos la oportunidad de aprender y desenvolvernos como nosotros podemos, nuestras habilidades. Feliz, contento, llevar un pan a la casa. Gracias, señor gobernador. Gracias al gobierno regional por darnos una oportunidad a todas las mujeres y que sigamos para arriba. Tenemos más de 15,000 puestos de trabajo, hay señoras, padre y madre para sus hijos, y con este espacio laboral que le damos a todos los sectores estamos dinamizando y mejorando la economía de todas las familias apurimeñas. Este proyecto cuenta con una inversión superior a los 39 millones de soles. El moderno escenario deportivo tendrá una capacidad superior a los 18,000 espectadores. La modernización del monumental Estadio Condebamba ya es una realidad. Regional de Apurímac, unidos por el pueblo. La importancia de la oportunidad laboral en estas obras
se vienen ejecutando, pero también hay que resaltar que también se le está dando oportunidades a las mujeres, a que cumplan roles y cubran plazas que tal vez antes no lo hacían, Javier. Así es, son, como ya lo manifestó en las declaraciones del gobernador Percy Godoy Medina, son más de 15,000 puestos de trabajo que se vienen generando en toda la región de Apurímac en la construcción de estas importantes obras. Y hablando, Diana, del estadio de Conde Bama, las nuevas tribunas, que no solamente será la construcción de las tribunas, sino que también tendrá un mejoramiento integral. Será totalmente iluminado, habrá pistas de atletismo, nuevos camerinos, salas para recepción, es decir, un estadio de una infraestructura digna de la capital de la región Apurímac. Son 39 millones que está invirtiendo el gobierno regional de Apurímac en esta nueva infraestructura que tendrá la capacidad, como ya lo manifestamos, de más de 18,000 espectadores. Así es, Javier, siendo exactamente las 2:52, vamos al segundo corte comercial y retornamos con más aquí en el Informativo Regional. Bien, seguimos con más informaciones aquí en el Informativo Regional en nuestra primera edición. Y vamos a comentar una importante y moderna infraestructura que se viene llevando a cabo y es la institución educativa Virgen del Pilar de Moyo Corral, aquí en Abancay. Así es, Javier, más del 85% de avance se registra en esta construcción moderna en la institución educativa Virgen del Pilar del Moyo Corral en Abancay. Muy bien, una inversión de más de 9.300.000 soles que garantizará ambientes modernos y también el equipamiento que estará en beneficio de nuestros niños y niñas de Moyo Corral y todos los sectores aledaños. Adelante, por favor, con las imágenes. Quiero agradecer la decisión política del señor gobernador por haber apostado por este proyecto. Este proyecto tiene muchos años esperando. Este sector ha sido olvidado por los gobiernos de turno. Sin embargo, esta gestión está haciendo realidad este proyecto y que va a beneficiar a más de 250 estudiantes que todos los años está creciendo. No solamente asisten niños y niñas del sector, hay sectores aledaños como Moyo Corral, Humajata, León Pampa, Moyo Corral Baja y entre otros sectores aledaños que se benefician. Le hago llegar una vez más el agradecimiento de los docentes, padres de familia, estudiantes de este sector. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado y más que nada mi persona, porque es la primera vez que trabajo en una construcción civil. Y bueno, por la infraestructura que tienen las oportunidades de los niños beneficiarios también yo creo que es una oportunidad, no solo que sea aquí, sino en otros sectores también. Y también así generar las oportunidades laborales tanto a las damas y a las personas, ¿no? Yo estoy en el proceso de elaboración de puertas e instalación completa con chapa y completo, ¿no? Bueno, en esto quiero agradecer a nuestro gobernador Percy Godoy por la oportunidad de trabajo que nos pide a cada uno de nosotros, los trabajos que venimos acá de la región de Apurímac, especialmente de acá de Abancay. Como ven, acá ya estamos culminando los trabajos, ¿no? Para poder entregar aquí a los beneficiarios
son 8 aulas modernas, ¿no? con su equipamiento. Entonces estamos justamente en plena adquisición de los equipamientos. Ahorita nosotros estamos a un 82% a nivel físico y a nivel financiero estamos 89%. A partir del 2018 han cambiado las normas a nivel de infraestructura y equipamiento, ¿no? La intención es estar a la vanguardia en la tecnología, ¿no? Y tienen aulas con pantallas interactivas, ¿no? Y el equipamiento necesario, lo que son las computadoras para el personal docente, ¿no? Para el personal administrativo y todo lo que concierne, digamos, de servicios complementarios, ¿no? Para prestar una adecuada educación. ¡Compañeros! ¿Quiénes somos? ¡Unidad Familia! ¿Quiénes? ¡Vamos, compañeros! Gobierno Regional de Apurímac, unidos por el pueblo. Bien, y ahora nos vamos hasta la provincia de Guimaraes, donde el gobierno regional de Apurímac viene construyendo un moderno centro de salud estratégico en Cotaruce, con más de 26 millones de presupuesto y que beneficiará a gran cantidad de pobladores. Así es, más de 5.000 familias se van a ver beneficiadas con este equipamiento especializado y atención de calidad. Adelante con las imágenes. Es una obra emblemática para el distrito de Cotaruce, que eso significa para toda la población un desarrollo integral a nivel provincia de Guimaraes. Es el proyecto más grande de la provincia de Guimaraes que viene ejecutando acá en Cotaruce, y desde ahí quiero agradecer al gobierno regional por esta obra grandiosa que viene realizando en este sitio. Como ustedes saben, la parte de la salud es la primordial para la población de Cotaruce, que esto va a conllevar a generar empleo, dinamiza economía dentro del distrito de Cotaruce. La población está contenta porque ellos mismos están trabajando en esta obra. El avance físico correspondiente al mes de julio, el programado es 12.9% y lo realmente ejecutado es 13.05%, el cual nos da una condición de una obra en situación adelantada, con un presupuesto de 26.200.000, con un plazo de ejecución de 18 meses. Contemplamos con 93 personas laborando en este momento. En el módulo A, que se encuentra al frente, tenemos en el primer nivel un tópico de urgencias, sala de ecografía, sala de procedimientos de emergencia. Se puede divisar que físicamente ya estamos concluidos con los 3 niveles. De la misma manera, otra infraestructura muy importante es el módulo C, el cual nos estamos alistando para hacer el vaciado del primer nivel. Gobierno Regional de Apurímac, unidos por el pueblo. Bien, señoras y señores, Diana, hemos llegado al final de nuestra primera edición de este informativo regional. Así es, Javier, hay que recordar que este espacio llega gracias al gobierno regional de Apurímac, liderado por el gobernador Percy Godoy Medina. Con ustedes hasta el día de mañana, de 2 a 3 de la tarde, por Radio Alegría 104.1 FM. Gracias por su compañía. Nos encontraremos el día de mañana en este mismo horario, por Radio Alegría. Hasta mañana y volvemos con más información a través del informativo regional.